Capítulo 18 del libro de Génesis. Acabamos de terminar el capítulo 17 en donde vimos la señal que Dios le dio a Abraham para la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Y hoy vamos a seguir adelante en el capítulo 18 y a partir del capítulo 18 lo que vamos a ver es que el plan de Dios finalmente empieza a desenvolverse. Hoy vamos a ver cómo Dios una vez más va a reiterar la promesa que le dio a Abraham. Ahora Abraham, ya no Abraham sino Abraham, de que iba a tener un hijo por medio de Sara. Sara también hoy va a escuchar que ese es el caso y va a tener la oportunidad también de creer o no lo que el Señor está diciendo. Y es importante para nosotros que veamos que tanto el uno como el otro, la pareja, tenía que estar en la misma página para que la promesa de Dios se llevara a cabo. Hay veces en que es imposible, a veces no es imposible, no debo decir imposible, a veces que es difícil que la pareja los dos se encuentren en la misma página y es necesario que Dios intervenga para que eso suceda. Entonces es necesario que nosotros también vayamos con Dios y estemos dispuestos a someternos a lo que Dios dice para que podamos tanto el uno como el otro estar convencidos de que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Y aun cuando a veces no van a salir las cosas como nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros vamos a dar nuestra opinión, nuestra manera de ver, pero siempre el Señor va a dirigir a uno de los dos a que haga lo correcto. Entonces el otro va a tener que someterse y ahí va a ser la prueba. Esa es la prueba de en realidad si queremos hacer las cosas como Dios quiere o las queremos hacer como nosotros queremos. Aconsejando yo a las parejas que he aconsejado, a veces les pregunto ¿qué es más importante para ustedes? ¿Siempre tener la razón o tener paz en casa? ¿Y saben qué me dicen siempre? Tener paz en casa. Y mi siguiente pregunta es entonces ¿por qué estamos aquí? ¿Y saben qué dicen siempre? El uno apunta al otro y dice, él o ella siempre quiere tener la razón. Entonces, la verdad de las cosas es que cuando tenemos problemas en casa es porque uno de los dos siempre quiere tener la razón. Si uno de los dos simplemente doblara las manos y dijera, ok, me someto a ti, entonces las cosas cambiarían. El problema es quién es el que se va a someter. ¿Quién es el que se va a someter? Y eso va a identificar quién es el que está más dispuesto a obedecer a Dios. Pero acuérdense que la palabra de Dios nos dice que nos sometamos los unos a los otros. Entonces, de ahora en adelante, no se fijan quién quiere tener siempre la razón. Fíjense quién es el primero que va a obedecer a Dios, ¿verdad? Y el primero que obedezca a Dios, entonces sigan su ejemplo. ¿Ok? Entonces, hoy llegamos al capítulo 18 y vamos a ver que esto va a suceder aquí. Noten lo que comienza diciendo aquí en el versículo 1 de Génesis 18. Después de que sucedió todo lo que sucedió en el capítulo 17, después de que la circuncisión fue dada a Abraham como señal del pacto, después de que Abraham se circuncidó y circuncidó a su hijo Ismael y a todos los que estaban en su casa, después de esto, una vez más, noten que dice, le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Una vez más tenemos aquí otra instancia en la que Jehová Dios se le aparece a Abraham con una apariencia de hombre, ¿verdad? Tenemos aquí otra instancia en la cual Dios, el Dios Todopoderoso, se presenta delante de un hombre. Ahora, aparecer, ¿qué quiere decir aparecer? Tenemos que entender lo que la palabra está queriendo decir aquí para nosotros también poder tomarla y verla en contexto lo que se está diciendo. Aparecer quiere decir manifestarse, dejarse ver por lo común, causando sorpresa, admiración u otro movimiento del ánimo. En otras palabras, esto que no es normal que se mire puede ser visto por alguien común y corriente y causa sorpresa, causa admiración, mueve el alma hasta el punto de que hay algo que se manifiesta por medio del cuerpo de la persona. En el caso de Abraham podemos ver, en el caso de cualquier persona a la cual se le presenta el Señor, podemos ver que inmediatamente se caen postrados a los pies de Él, porque lo reconocen como que es alguien, como que es un ser que es merecedor de la adoración. Sigue diciendo el diccionario, dicho de una persona
hacer acto de presencia en un lugar. Entonces, al aparecerse, está hablando aquí literalmente de una persona. Entonces, Dios se le presentó una vez más, se le apareció una vez más a Abraham. Como ya lo había hecho antes, lo vimos que Dios se había aparecido antes en Génesis, en el capítulo 16, los versículos 7 al 13, cuando el ángel de Jehová se le presenta a Agar. Si ustedes se acuerdan, no hace mucho tiempo que tuvimos el estudio. Lo vemos en este caso que tenemos aquí, y lo vamos a ver también en el mismo libro de Génesis cuando lleguemos al capítulo 32, en los versículos 24 al 30. Entonces podemos ver que Dios en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones, se aparece físicamente delante de Abraham, y vamos a ver a través de la Biblia que sucede a otras personas también. Ahora, esto es algo curioso y nos debe causar hasta cierto punto inquietud y curiosidad por escudriñarlo más, porque en Éxodo 33 Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Moisés le pide a Dios básicamente poder verlo, y en Éxodo 33, los versículos 19 al 20, cuando Moisés le pide esto a Dios, le respondió Dios a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces Dios aquí muy claramente está diciendo que si un hombre físico, un hombre mortal, tiene la oportunidad de ver a Dios personalmente, el resultado va a ser la muerte de ese hombre. La pregunta entonces aquí es por qué cuando Dios se manifiesta aquí físicamente delante de Abraham, Abraham pudo verlo y Abraham no murió cuando vio a Jehová. Bueno, la respuesta más lógica a esta pregunta, y ya lo estudiamos anteriormente, si usted quiere más información acerca de este tema, puede ir a ver el mensaje que presentamos el 3 de junio, titulado Tú eres Dios que me ve, y está puesto tanto en nuestra página de la iglesia en español de sermones, como en nuestro canal de YouTube. Así es que puede ir a obtener más información, y puede seguir el estudio, y puede seguir las escrituras que presentamos como evidencia de esto. Pero la respuesta más lógica es que esta es otra manifestación del verbo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios, antes del cumplimiento de los tiempos, cuando el verbo se haría carne. ¿Okay? Porque recuerden, Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, desde el principio y desde la eternidad pasada, el verbo ha estado con Dios. El verbo nosotros sabemos que es Cristo Jesús, y desde el principio, desde la eternidad pasada, Él siempre ha estado con Dios y siempre ha estado a su lado, excepto cuando vino a la tierra. Fue entonces cuando aquel verbo, nos dice Juan en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, de nuevo, para más de este tema, vayan a nuestro canal de YouTube o a la página de internet de la iglesia, la página en español, y busquen el mensaje del 3 de junio, Tú eres Dios que me ve. Ahora, noten cómo las apariciones de Dios a Abraham, cuando se le ha aparecido, y de hecho cuando se le aparece a otras personas, no son con todo tipo de esplendor y misterio, chispas, rayos, centellas, ángeles en el cielo, cantando, tocando, estrellas explotando, el sol soltando todo tipo de rayos. No es ese tipo de presentación la que hace. Las presentaciones son más libres de todo eso, son más familiares. Y sobre todo Dios se presenta con una gran humildad, porque piensen, este es el Dios todopoderoso, y se rebaja a ir a presentársele físicamente a un hombre común y corriente. Pero lo bueno de esto es que Dios permanece consistente a través de las escrituras, y se manifiesta todavía más esta consistencia en la aparición física del verbo de Dios cuando vino a la tierra. Porque ¿cómo vino Jesucristo a la tierra?
Vino haciendo gran alarde de que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vino de alguna manera en un carro de fuego. Vino de alguna manera manifestando su gloria, manifestando su poder, anunciando al mundo que ahora sí ahora sí iban a ver en realidad de lo que se trataba. ¿O cómo vino? Podemos ver que vino como un bebé, nació como cualquier otro bebé, nació en un establo. En la primera cama en la que lo pusieron fue un pesebre en el cual comían bestias de carga. Fue un lugar en el que, aun cuando nosotros lo vemos en las fotos y en las postales y en las tarjetas de Navidad, como un lugar muy, muy limpio y muy arreglado, y el burrito no se mueve, está bien tranquilo, y la vaquita está ahí, ¿verdad? Y el becerrito está bien tranquilo ahí. ¿Cuántos de ustedes han estado en un establo donde hay todo este tipo de animales? ¿Cuántos lo han visto así de tranquilo, lo han visto así de calmado? ¿Y cuántos de ustedes creen que el pesebre y el establo donde nació Jesús olía a lo que parece que olía cuando vemos estas tarjetas? Yo creo que no. Entonces podemos ver la consistencia de Dios a través de las Escrituras, como Él siempre cuando se ha presentado como alguien humilde. Podemos ver su carácter, podemos ver su corazón, podemos ver que no es ese Dios que a veces se presenta, un Dios vengativo, un Dios que está con el relámpago en la mano, listo para cuando la humanidad se equivoque, mandar esos relámpagos y deshacerse de ellos. Si eso fuera lo que Dios quisiera hacer, ya la tierra no existiría y nosotros tampoco. El hecho de que todavía estemos aquí, el hecho de que todavía le adoremos y el hecho de que los hombres todavía le busquen, nos hace pensar que Dios es un Dios tan humilde y amoroso, que aquellos que hemos sido tocados por su Santo Espíritu y nuestros corazones han sido transformados de corazones duros, pedregosos, que no podían recibir la semilla, corazones de carne que ahora pueden sentir el llamado del Espíritu, todavía está buscando a la humanidad para salvarla, y la evidencia de eso es que todavía el rapto de la iglesia no se ha llevado a cabo, todavía Él sigue pacientemente esperando. Entonces este es el Dios al que adoramos, y cuando lo presentamos de cualquier otra manera, no estamos haciéndolo en servicio a Dios, de hecho estamos dañando a Dios. Porque a Dios tenemos que presentarlo tal y cual es, y para poder presentarlo tal y cual es tenemos que conocerlo, y para conocerlo tenemos que estudiar todas las Escrituras y no sacar Escrituras de aquí y allá únicamente para presentar nuestro caso y para tratar de hacer que toda la gente vea al Dios que nosotros vemos cuando vemos una Escritura aquí y otra allá y otra por allá, y tratamos todas de juntarla de alguna manera, y lo que hacemos es una pintura de Dios como si fuera una pintura de Picasso, que no se sabe ni qué forma tiene, está por todos lados. No, tenemos que usar todas las Escrituras, y desde el principio podemos ver la humildad de Dios. Ahora se nos dice aquí que fue a Mamre, que fue el lugar en donde Abraham se había ido a establecer su tienda cuando se separó de Lot. Si ustedes se acuerdan cuando estudiamos eso, Lot se fue hacia Sodoma y Gomorra y Abraham se fue hacia este lugar. Pues ahí fue donde estaba Abraham, y ahí fue donde se le apareció el Señor. En el versículo 2 dice: y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y noten, se postró en tierra. Esa es la reacción natural que se tiene cuando se ve a un ser como Dios cuando se presenta delante de los hombres. Es importante reconocer que la presencia de Dios es algo que nos lleva a postrarnos en tierra en adoración. Por eso, como les estaba platicando hace un par de semanas, cuando venimos a la iglesia, tenemos que venir anticipando que la presencia de Dios está aquí, y tenemos que venir ya con nuestro corazón resuelto a que cuando la presencia de Dios nos toque, lo que vamos a hacer va a ser abandonarnos a la adoración, porque Dios está en su santo templo y nosotros estamos aquí para adorarle. Esa es la razón por la que estamos aquí. Sí, venimos a estudiar su palabra, venimos a conocerle más, pero entre más le conocemos, más nos enamoramos de él, más sabemos acerca de él y más nos damos cuenta que es digno de nuestra adoración. Entonces, al venir aquí, no venimos simplemente para reunirnos cada martes, para platicar después del servicio, comernos nuestro panecito y nuestro café, que todo eso es muy rico y es necesario. Si leen Hechos 2:42, eso era lo que estaban haciendo. Pero más que eso, venimos a tener un encuentro con el Dios vivo, y cuando tenemos ese encuentro con el Dios vivo, nuestra reacción natural debe ser el adorarle. Amén.
Amén, ok, versículo 3. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Noten primeramente aquí cómo Dios obra a través de lo natural. Dios es un ser sobrenatural, eso debemos reconocerlo. Pero Dios obra a través de lo natural. Noten que todas las cosas que Abraham le está diciendo aquí al Señor y a sus acompañantes que hagan, son cosas que un hombre común y corriente hubieran hecho. Déjame traer un poco de agua. Así podremos lavar sus pies. Acuéstense debajo de un árbol. Les traeré un bocado de pan. Sustenten su corazón. En otras palabras, recobren fuerzas por medio del alimento. Y después, ya que todo esto haya sucedido, ya que hayan descansado, entonces pueden seguir. Porque para que yo haga esto por ustedes, por eso han llegado aquí. ¿Sí? Entonces Dios de una manera muy natural está, aunque Él es sobrenatural, está obrando en la vida de Abraham. Esto es importante que nosotros lo veamos, porque nosotros a veces queremos ver de parte de Dios puras cosas sobrenaturales, ¿verdad? Y si no vemos cosas sobrenaturales de parte de Dios, entonces no creemos que es Dios. Y si no vemos cosas sobrenaturales, entonces creemos que Dios de alguna manera se ha olvidado de nosotros. Pero tenemos que pensar que Dios nos da a nosotros única y exclusivamente aquello que podemos soportar. Sí, aquello que podemos recibir y entender. Si Dios nos mostrara toda su gloria, si Dios abriera toda su sabiduría a nosotros, nuestra cabeza explotaría de tanto conocimiento. Es demasiado para nosotros. Entonces nos da lo que podemos soportar. A donde hemos llegado en nuestra madurez, en nuestro caminar con Él, hasta ahí nos da para que no vayamos a nosotros tener que tener una experiencia que no vamos a poder entender. Por eso la palabra de Dios nos dice en los evangelios que al que tiene más le es dado. ¿Por qué? Porque el que tiene ha estado buscando de Dios, y conforme más va buscando de Dios, más eleva así su capacidad para recibir el conocimiento de Dios y les da más. Pero también se nos dice que a los que no tienen, hasta lo que tienen se les va a quitar. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen ese afán, no tienen ese deseo de buscar, Dios no va a meter su mano en el corazón o en la cabeza de ellos para sacar el conocimiento que tienen, sino que al no estar recibiendo más, al no estar constantemente buscando conocer más de Dios, hasta lo que tienen, hasta el conocimiento que tengan hasta ese punto, ¿saben qué? Se va a secar, se va a morir, se va a acabar. Y se van a dar cuenta, a veces demasiado tarde, que su desprecio, su desdén, que su desamor o su desinterés por las cosas de Dios los han hecho alejarse tanto de Dios que ya no pueden ni siquiera sentir ni escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque lo poco que tenían les fue quitado, no por Dios, sino por todo aquello de lo que hablamos el domingo pasado en nuestro servicio. Sí, el afán de este mundo, el amor por las riquezas, etcétera, etcétera. Y todo eso viene y arranca las cosas que Dios ha puesto ahí. Entonces los que tienen poco, hasta lo poco que tienen se les va a quitar. Pero a los que deseen más, les va a dar más. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar que Dios obra sobrenaturalmente dentro de lo natural. Ahorita Dios sobrenaturalmente, por el poder de su Espíritu, está hablando cosas al corazón de cada uno de ustedes, usando a un hombre común y corriente, usando un lugar en el cual cualquiera que lo ve por fuera no se imagina lo que está sucediendo aquí adentro. ¿Sí? Pero hay quienes están recibiendo, hay quienes están pidiendo más, hay quienes están diciendo es cierto, hay quienes lo están recibiendo con un corazón listo para recibir, y hay quienes no les interesa. Hay quienes ya están pensando en qué clase de pan traerían hoy. Y si trajeron su pan preferido, yo espero que hayan traído cochitos porque son los que me gustan más a mí. Pero no hubiera pensado en ellos si no lo hubiera mencionado ahorita. Ustedes tienen la culpa, ¿verdad? Porque se los tenía que mencionar a ustedes. Entonces noten esto, que Dios está obrando sobrenaturalmente, pero dentro de algo muy natural. También noten cómo Abraham reconoce que estos hombres están ahí delante de él, porque él debía de darles de comer y ser hospitalario con ellos. Noten que no los vio a la distancia y dijo, Sara, vente, vamos a orar ahorita.
Porque quiero que Dios me diga si debo de darles de comer a estos hombres o no. Quiero que Dios me diga si debo de darles agua para que laven sus pies, si les debo dejar entrar a mi casa. No, noten lo que les dijo ahí en el versículo 5. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Él reconoce que esta es una cita divina que Dios había ya preparado de antemano. Y cuando los ve llegar, Él sabe su responsabilidad. Cuando los ve acercarse, Él sabe que si Él es el único que está por ahí alrededor y estos hombres vienen de viaje, su responsabilidad es darles de comer, su responsabilidad es proveerles en donde descansen, su responsabilidad es proveerles agua para que laven sus pies, su responsabilidad es darles pan para que sustenten su corazón. No es necesario que se ponga a orar y a pedir a Dios dirección para hacerlo, no. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces en la iglesia se habla de que necesitamos ayuda en este ministerio, o necesitamos ayuda en aquel ministerio, o necesitamos que alguien se encargue de esto, de aquello, que nos ayude con esta cosa o con aquella cosa. Y la respuesta más común es: voy a orar para ver si el Señor quiere que haga eso. Ok, el Señor lo está presentando aquí delante de todos ustedes, ¿sí? Porque hay una necesidad. El Señor les está dejando saber que esa necesidad existe. Si tuviéramos el corazón de Abraham, diríamos: por eso lo está diciendo el Señor. Pero quizás quiere que yo suple esa necesidad. Voy a ir, voy a darme de voluntario, voy a poner mi nombre. Y si es la voluntad de Dios, me van a llamar, me van a entrenar, me van a decir lo que tengo que hacer, y yo lo voy a aprender, y yo voy a poder ponerlo en práctica, y voy a poder servir a Dios y a su cuerpo de esa manera. Pero no es lo que sucede, ¿verdad? Porque queremos ver lo sobrenatural. Queremos que, como en el libro de Daniel, una mano aparezca y lo escriba ahí: fulano de tal, ese mensaje fue para ti. Y no es así como obra Dios. Dios obra dentro de lo natural. Ahora, una vez más, vemos el carácter de humildad de Dios aquí. Porque después de Abraham ofrecerle todo esto, él hubiera podido claramente decir a Abraham: yo no necesito que me alimentes. Yo soy Dios. Yo lo que necesito es que tú te me quedes callado, porque traigo un mensaje que decirte. Así es que te me quedas ahí y te me sientas y me traes a tu esposa, porque el mensaje que traigo es para los dos. Y no te preocupes por todo eso. Yo soy Dios. Pero no hace eso Dios. Noten lo que dice en el versículo 5: haz así como has dicho. Sí, haz como has dicho. Que estoy dispuesto a aceptar lo que tú estás haciendo por mí. Estoy dispuesto a tomar lo que me estás ofreciendo. Estoy dispuesto a tomar de tu mano cosas que en realidad no necesito, pero que tú, por la disposición de tu corazón, quieres ofrecer, y yo lo acepto. De nuevo, vemos la humildad de Dios aquí. Cuando nosotros venimos a cantarle, ¿ok? Por eso pedí disculpas antes de cantar, porque se me puede oír en la voz que está un poco rasposa. ¿Saben qué? Dios sabe. Dios sabe quiénes cantan bien y quiénes no cantamos tan bien. Dios sabe quiénes tenemos ciertos dones y quiénes no los tienen. Y saben que cuando venimos de todo corazón a ofrecerle nuestra adoración, a ofrecerle nuestro servicio, a ofrecernos nosotros mismos delante de Él, Él no se pone a criticar. Él no dice: ¿sabes que hay millares y millares de ángeles aquí cantándome con voces que tú ni te imaginas, y tú me vienes a cantar con esa voz? ¿Qué no sabes que hay un sinnúmero de seres celestiales aquí, querubines y serafines, vestidos con joyas todo alrededor, y tú vienes en chanclas a la iglesia? No. Él está aquí porque Él tiene también el mismo deseo que nosotros tenemos de encontrarnos con Él, de tener comunión con Él, de tener ese compañerismo con Él. Él tiene por tenerlo con nosotros. Y si venimos de cualquier otra manera, que no sea con un corazón sumiso, con un corazón humilde como el de Él, para servirle a nuestro Dios, entonces Él no nos va a dar un coscorrón y nos va a echar para afuera. Pero sí nos va a usar mensajes como este, y va a usar las Escrituras para decirnos: ¿es ahí en donde está tu corazón?
¿Es así como tú te acercas a mí? ¿Es así como tú me recibes a mí? De la misma manera en que Abraham nos recibió y preparó todo esto para nosotros. Ahora, otra cosa que debemos ver aquí, de nuevo, esta es una manera perfecta, un ejemplo perfecto de cómo Dios obra sobrenaturalmente en lo natural. Noten cómo llegaron estos personajes delante de Abraham. Llegaron caminando, muy naturalmente, hasta la puerta de la tienda. ¿Sí? Y Abraham corre a ellos y se postra delante de ellos. Y los reciben, y él los recibe. ¿Sí? Abraham les ofrece agua para que se laven los pies, que se recuesten a descansar bajo un árbol. Ellos lo aceptan una vez más. Ahora, algo que podemos aprender aquí de Abraham también es que Abraham era un hombre muy hospitalario. Era un hombre muy hospitalario, ¿verdad? Sabía cuál era su responsabilidad para con las visitas, y abría la puerta de su tienda y estaba dispuesto a ser más que espléndido con todo lo que tenía. Abraham era un hombre hospitalario. Y ¿saben qué? Nosotros, como hijos de Abraham en la fe, y más importante que todo, como hijos de Dios, somos llamados a ser iguales que Él. Debemos tener un corazón que esté dispuesto a ser hospitalario. Debemos tener un corazón que esté dispuesto a compartir con los demás, con los que necesitan las bendiciones que Dios nos ha dado. A veces pensamos que nosotros no podemos compartir porque no tenemos mucho que dar. Pero para alguien que no tiene nada, para alguien que tiene una profunda necesidad de algo, lo poco que nosotros tengamos para compartir o lo sencillo que nosotros tengamos para compartir es de gran bendición, ¿verdad? Entonces nosotros, como hijos de Abraham y como hijos de Dios, debemos de tener ese corazón hospitalario para con los de la casa de la fe en primer lugar, pero también para con todos. Pablo les escribe a los romanos tratando de enseñarles cómo debe ser la persona cristiana, lo que tiene que hacer. En Romanos capítulo 12, los versículos 11 al 13, les dice que debemos ser, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Como cristianos debemos practicar la hospitalidad los unos con los otros. Y saben que yo por eso admiro a la gente que abre su casa para los estudios bíblicos de hogar. Porque yo he visto lo que sucede. Yo en un tiempo en mi casa era donde nos reuníamos, y yo he visto lo que sucede especialmente cuando llegan 30, 40 niños y como 5 adultos nada más. No es cierto, no son 5 adultos, tiene que haber muchos más adultos para que haya esa cantidad de niños, ¿verdad? Pero yo he visto lo que sucede y veo cómo comen. Y veo a veces los destrozos que se llevan a cabo. Entonces, una persona que dice, yo ofrezco mi casa para tener un estudio bíblico de hogar, créame, yo la admiro. Y ahorita tengo 2 personas que me pidieron, que dijeron que ellos estaban dispuestos a abrir las puertas de su casa para tener otros 2 estudios bíblicos de hogar en español, que ya van a sumar 6. Pero estamos esperando que pase el verano para abrirlos. Pero yo admiro a la gente que es así de hospitalaria, y Pablo nos dice aquí que debemos de practicar la hospitalidad, que debemos compartir para las necesidades de los santos. Ahora, otra cosa, cuando Pablo da instrucciones a Timoteo en cómo dirigir la iglesia y específicamente en el cuidado de las viudas, de aquellos que no tienen de aquellas hermanas que no tienen esposo. Y cuando hablamos de viudas no estamos necesariamente hablando de alguien que su esposo se murió. Podemos estar hablando de alguien que su esposo se fue, que su esposo ya no está presente. También la palabra que se traduce viudas puede estar describiendo a una persona como esa. Pablo le da instrucciones a Timoteo en cuanto a las viudas en la iglesia, y le dice lo siguiente en 1 de Timoteo capítulo 5, los versículos 9 al 10. Hablando acerca de la lista de viudas que debía tener para ayudar, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos,
Noten, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Entonces, una de las cláusulas que Pablo puso aquí para que la iglesia pudiera ayudar a una viuda, primero tenía que ser de 60 años o mayor, ¿ok? Y luego tiene que haber tenido buen testimonio. Tiene que haber hecho buenas obras en la iglesia, tiene que haber criado a sus hijos, tiene que haber practicado la hospitalidad, tiene que haber lavado los pies de los santos, tiene que haber socorrido a los afligidos, tiene que haber practicado buenas obras. Entonces, cuando una viuda viene a pedir ayuda a la iglesia, nosotros viendo lo que la palabra de Dios dice, tenemos que asegurarnos que todo lo que aquí se está diciendo se esté cumpliendo. ¿Sí? Pero uno de los requisitos, noten que es la hospitalidad. La hospitalidad en el cuerpo de Cristo es sumamente necesaria. Hace poco, cuando iba a venir este grupo de Hungría, el pastor Bill puso en Calvary Connection que se necesitaba hospedaje para 22 personas. Sí, dio las edades y quiénes eran y si había hijos y todo lo demás. ¿Saben ustedes que todas las 22 personas están siendo hospedadas por alguien de la iglesia para que no tuvieran que pagar hotel ni nada de eso? ¿Por qué? Porque fomentamos la hospitalidad los unos entre los otros. Una de las cosas que yo admiro de nuestro pastor Brian es que su casa siempre está abierta para cuando vienen misioneros de otros países, vienen y se quedan en su casa. Y aun cuando él estuviera de vacaciones o aun cuando él no estuviera en su casa, él deja las llaves para que cualquier misionero, cualquier persona que venga pueda ir y hacer uso de su casa, aunque él no esté ahí. ¿Ok? Debemos practicar la hospitalidad los unos con otros. Debemos practicar la hospitalidad con aquellos que vienen de fuera. Especialmente cuando aquellos que vienen de fuera son aquellos que han dejado todo tipo de comodidad, han dejado todo lo que conocen para irse a otros países en donde hablan otros idiomas, en donde tienen costumbres diferentes. Y cuando vienen a descansar, nuestras puertas deben estar abiertas. Debemos mantenerlas abiertas. El escritor a los hebreos en Hebreos 13, 1 y 2 les dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de qué dice ahí, de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces debemos de ser hospitalarios. ¿Qué tal si es un ángel el que vino a la puerta de nuestra casa a pedir un taco? ¿Qué tal si es un ángel el que está parado afuera del Jack in the Box pidiendo que le compremos una hamburguesa? ¿Qué tal si es un ángel el que está fuera del restaurante chino pidiéndonos lo que llevamos en las cajitas, porque nosotros ya nos pusimos hasta las chanclas y ya no nos cabe más, y nos lo llevamos a la casa porque para cuando lleguemos a la casa vamos a tener hambre, porque así es la comida china, ¿verdad? Ahorita te llenas y dentro de media hora ya hay hambre. Pero ¿qué tal si es un ángel el que nos lo está pidiendo? Pero a nosotros nos gusta tanto el chop suey de puerco que decimos, no, porque al rato me voy a tener hambre y lo llevo para amarrar antes de acostarme. No, debemos de ser hospitalarios, debemos de pensar en los demás. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo vino y nos enseñó. ¿Sí? Esto es lo que el Señor vino y nos mostró. ¿Sí? Es importante también que notemos lo espléndido que fue con estos tres visitantes. Noten el versículo 6, 7 y 8 de Génesis 18. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Noten qué espléndido es. Hubiera podido decir: son nada más 3. Saca el pollo que quedó ahí en el refrigerador y dáselos si lo quieren. Si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Esa barra de pan que se está enlamando, mira, sácala, dáselas con mantequilla, ponle un poco de cream cheese, ni cuenta se van a dar. No le vas a dar la limonada con chía que hiciste, porque esa es para mí. No, es espléndido con ellos.
Se esmera por darles lo mejor. Noten que toma un becerro y un becerro tierno. Y luego pone a su esposa de 89 años a amasar y a hacer tortillas de harina. Es que cuando su esposo llegue a casa con amigos, usted también saque la maseca y póngase a hacer tortillas recién hechas. Oren por mí, por favor. Se fijan, fue espléndido con ellos. Fue espléndido. ¿Saben qué? Es bueno que al que Dios ha bendecido con abundancia sea liberal en atender a los demás y que su corazón permanezca abierto a dar de acuerdo con su habilidad. Quizás usted diga, pero yo no tengo mucho. ¿Sabe que comparado con el resto del mundo usted tiene más de lo que se puede imaginar? Comparado con muchos lugares en donde hoy mismo se están yendo niños a la cama sin comer, usted tiene mucho más que los demás. Comparado con gente que va a dormir afuera aquí en la ciudad de San Diego esta noche y no va a comer literalmente algo que sacó de un basurero o algo, todos nosotros tenemos mucho más que los demás. Y es bueno que nosotros que hemos sido bendecidos con abundancia, y los puedo mirar a todos, no parece que ninguno se esté muriendo de hambre. Comenzando conmigo. Seamos liberales en nuestra manera de atender a los demás y dar de acuerdo a nuestra habilidad. Yo sé que no todos tenemos para dar un becerro tierno, pero todos tenemos para dar un molletito aquí o allá, ¿verdad? Todos tenemos para dar una tortita de jamón, un sándwichito de Bolonia, algo. Sí, hubo un tiempo cuando estuve yendo a un grupo de hogar, cuando empecé a venir a esta iglesia, en el que los hermanos varones y yo nos levantábamos a las 5 de la mañana y hacíamos sándwiches de Bolonia y poníamos una manzana, una naranja, una gaseosa de esas baratonas dentro de la bolsita e íbamos a buscar gente para dárselas. Teníamos la costumbre de traer una bolsa de manzanas en la cajuela para que cuando pasábamos por el freeway y salíamos del freeway, ya ve donde se pone mucha gente para pedir dinero, le ofrecíamos una manzana. No estoy diciendo que no debemos de ser sabios, no estoy diciendo que no debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado, pero debemos de usar parte de lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Se debe mostrar placer en hacer el bien y mostrar nuestro deseo de compartir las bendiciones de Dios con los demás, especialmente cuando estamos hablando de la familia de la fe. Recuerden, tanto los hombres como Dios aman a un dador alegre. Tanto los hombres como Dios aman a un dador alegre. Apóstol Pablo les escribe a los Corintios en 2 de Corintios 9 y el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted se propone que va a ayudar a 5 personas que encuentren la calle con un sándwich, va a llegar al McDonald's cada mañana y va a comprar 5 biscuits de $1 cada uno y va a encontrar a 5 personas que anden en la calle y se las va a regalar. ¿Sabe qué? Eso haga lo que usted se proponga. Si se propone traer una bolsa de manzanas, una bolsa de naranjas y cuando encuentre a alguien que ande en la calle, que no se ve que tiene hambre, que no tiene que comer, que no tiene dónde vivir, dele una naranja, dele una manzana. No se necesita mucho, pero délo con alegría, délo con gozo, sabiendo que es porque Dios le ha bendecido a usted que usted puede bendecir a otros. Dios había bendecido sobremanera a Abraham, Dios lo había bendecido muchísimo y él mostraba su liberalidad al bendecir a los demás. Ahora yo sé que en contexto Pablo está hablando aquí en 2 de Corintios acerca de la ofrenda que está siendo recaudada y enviada a Jerusalén para los hermanos necesitados. Pero estoy completamente convencido que este es un buen principio para aplicar a todas nuestras dádivas, a nuestros diezmos, a nuestras ofrendas, a lo que damos a los demás. Es un muy buen principio que podemos aplicar a todo ello, que debemos aplicar a todo ello. En Proverbios 22:9 se nos dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente.
La Biblia Reina Valera Gómez dice al necesitado. Sí, entonces el ojo misericordioso, aquel que mira la necesidad del hermano, aquel que mira la necesidad del prójimo y muestra misericordia para con él o para con ella, va a ser bendito, va a ser bendecido, porque dio de su pan al indigente, dio de su pan al necesitado. Noten lo que dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. De nuevo, la versión Reina Valera Gómez dice: el alma generosa será engordada. Me gusta más esa, engordada, ¿verdad? Pero que digan que estamos como estamos, no por glotones, sino porque siempre estamos dispuestos a dar a los demás, y Dios nos ha bendecido con más, ¿verdad? Entre más gorditos hay más que amar, ¿verdad? Entonces hay que seguir el ejemplo de Abraham aquí, y hay que seguir la palabra de Dios. Noten lo que les escribe Pablo a los romanos en Romanos 12, los versículos 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Noten lo que sigue: el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Debemos de ser liberales en cómo compartimos con los demás. Debemos ser liberales en lo que damos a los demás. ¿Sí? Y liberales es con lo que tengamos, no con lo que no tenemos. Con lo que tengamos. De nuevo, mucha gente piensa que tengo que ser liberal, tengo que darlo absolutamente todo. No, debo estar dispuesto a darlo completamente todo, pero cuando menos debo demostrar liberalidad en cómo doy a los demás, en cómo ayudo a los demás, en cómo ayudo a que ellos puedan tener también de las bendiciones que yo tengo. Ahora quizás alguien esté pensando: bueno, pastor, pero usted tiene que comprender que aquí Abraham lo estaba haciendo porque aquel por quien lo estaba haciendo era Dios. Entonces él tenía una buena razón para hacerlo. Yo me encuentro con puro flojo que lo que no quiere es trabajar, quiere que alguien lo mantenga, quiere que alguien le dé sin tener que hacer nada. Bueno, para eso entonces tenemos que ir a lo que nuestro Señor Jesucristo dice. ¿Se acuerdan ustedes aquella historia de nuestro Señor Jesucristo contó acerca de cómo el rey va a separar a las cabras y a los borregos? ¿Sí? ¿Se acuerda cómo Él les dice: estuve enfermo, tuve hambre, estuve en la cárcel, etcétera, etcétera? Y las cabras dicen: ¿cuándo? ¿Cuándo pasó todo eso? Y nosotros no hicimos nada por ayudarte. Y Él les dice: por cuanto no lo hicieron por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí no lo hicieron. Por mí no lo hicieron. Y luego les dice a los de su derecha, que eran los borreguitos, ¿sí? En Mateo capítulo 25, comenzando con el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tenemos que ver las cosas que estamos haciendo como que las estamos haciendo por y para Dios. Cuando
ponemos nuestra vista en lo que tenemos enfrente y pensamos que lo estamos haciendo por y para la persona, ¿saben qué? Quizás la persona no lo merezca. Quizás la persona no lo merezca. Pero cuando vemos a esa persona y pensamos, lo estoy haciendo por y para Dios a través de esta persona, aunque esa persona no lo merezca, debemos con alegría y con gozo reconocer que Dios los puso en nuestro camino porque Él quería que nosotros como Abraham reconociéramos que para eso los puso en nuestro camino, para que nosotros fuéramos los que los atendieran. En el versículo 9 de Génesis 18 sigue aquí el relato en donde dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Se fijan, Sara está viendo, está escuchando, está oyendo todo lo que está sucediendo. Y cuando él dice, de cierto, voy a volver a ti, según el tiempo de la vida, o sea, el tiempo en el que va a tardarse Sara en tener un hijo, y ella va a tener un hijo. Aquí viene una vez más la confirmación de la promesa de tener un hijo por medio de Sara. Pero ahora no solamente es la confirmación de la promesa, sino que también viene acompañada la promesa con un tiempo específico en el que esto iba a suceder. Ahora, en la promesa en sí no hay nada de nuevo. ¿Sí? La promesa en sí no trae nada de nuevo. ¿Sí? Pero ahora Sara está oyendo la promesa y ahora ella también va a tener que creerle a Dios. Ahora ella también va a tener que creer que lo que Dios está diciendo es cierto. ¿Sí? Y había razones por las cuales ella pudiera dudar que esto iba a suceder. Noten el versículo 11 y 12. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Yo creo que todos sabemos lo que esto dice, lo que está diciendo. No creo que tengamos que adentrarnos y hablar de detalles. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Noten que no se rió Sara porque iba quizás a poder tener un hijo, sino porque el Señor había dicho que iba a tener deleite cuando su marido noten lo que dice ahí. Noten lo que dice, y eso es lo que está diciendo. Se rió pues Sara entre sí diciendo, no dice, después de que he envejecido voy a tener un hijo, sino después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Se rió. ¿Saben qué? Déjenme decirles algo. Nuestro razonamiento siempre va a ir en contra del cumplimiento de la promesa que Dios nos ha hecho. Cuando nos ponemos a razonar, cuando nos ponemos a pensar todas las razones por las cuales esa promesa no se puede cumplir, nuestro razonamiento siempre va a estar luchando con nuestra fe. Siempre va a estar topándose con nuestra fe. Y va a haber una lucha intensa en nosotros por creerle a Dios o por nosotros creer las razones por las que esto no puede suceder. Versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y luego noten la pregunta que hace. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y luego el Señor vuelve a reiterar, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá hijo. Aquí es en donde la fe enfrenta al corazón del asunto aquí, en esta pregunta. Y yo les hago a todos ustedes, y me la hago a mí mismo aquí hoy, esta pregunta, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Sí, porque cada uno de nosotros tenemos que llegar a nuestra propia conclusión. Porque si hay algo difícil para Dios, entonces Dios no es Dios todopoderoso, porque hay algo difícil para Él. Pero si llegamos a la conclusión de que no hay nada difícil para Dios, entonces no tenemos por qué dudar de Él jamás.
Y nos encontramos entonces en una encrucijada. Porque o Dios no es quien dice ser, o nosotros no le creemos a Dios. Y esta es la pregunta fundamental que nos es impuesta a todos aquellos que nos contamos entre la comunidad de la fe. ¿Creemos en realidad que no hay nada difícil para Dios? ¿O habrá algo que para Él que ni Él mismo pueda lograr? ¿Saben qué? Si Dios quiso esperarse hasta que Abraham tuviera 100 años y Sara tuviera 99 y hasta había dejado ya de menstruar, lo que quería decir que ni siquiera podía producir óvulos, Dios dejó que llegara a ese punto porque Dios sabía que esto no era nada difícil para Él. Traer un hijo a una pareja así no era nada difícil para Él. Digo, pónganse a pensar, había formado al hombre de la tierra, por amor de Dios. Tomó tierra y agua y formó al hombre y sopló en sus narices y el hombre fue un alma viviente. ¿Sería difícil que Él pudiera hacer que dos ancianos de esa edad tuvieran hijos? Yo creo que no. De ninguna manera. Si Él solamente dijo hágase y se hizo, sin nada de materia prima, fue su palabra solamente. Aquí Él tiene la materia prima para crear un nuevo ser. ¿Sería difícil para Dios? ¿Sabe qué? La forma en la que contestemos esta pregunta aquí esta noche, cada uno de nosotros, va a determinar qué tan seguros nos vamos a sentir en Dios. Va a determinar qué tan comprometidos estamos con Dios. Qué tan comprometidos estamos para creer a Dios. Qué tan comprometidos estamos para creer en Dios. Y qué tan comprometidos estamos para vivir para Dios. Entonces le hago la pregunta de nuevo y no me la conteste a mí, contéstesela a Dios. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Ahora noten lo que hace Sara cuando se da cuenta de que la torcieron. En el versículo 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sí te has reído. Déjeme preguntarle, ¿cuántos de los que estamos aquí ahorita nos sentimos torcidos por Dios en este aspecto? Ahorita mismo nos sentimos torcidos por Dios, porque hemos proclamado a los cuatro vientos, hemos dicho que creemos en Dios y que creemos a Dios, pero hemos enfrentado alguna situación en la que llegó a pasar por nuestra mente ese pensamiento de, bueno, quizás esto sea demasiado para Dios. Quizás esto ni siquiera Dios lo puede arreglar. Yo creo que hay más de 2 o 3 de nosotros que hoy nos estamos sintiendo torcidos. Dios nos reveló nuestro corazón. Porque ha habido situaciones en las que hemos decidido hacer las cosas como nosotros quisimos, porque no confiamos en que Dios las iba a hacer bien. O decimos que sí confiamos, decimos que sí creemos. Pero cuando se trató de creer y esperar y dejar que Él hiciera, nos desesperamos y nosotros hicimos lo que nos pareció mejor a nosotros. Un consejo como pastor, como amigo, como hermano: no tengan miedo como Sara tuvo. No le agreguen a su incredulidad la mentira. Acéptenlo delante de Dios. Confiésenselo. Digan como aquel hombre que llevó a su hijo a los discípulos para que le sacaran aquel espíritu mudo, aquel que estaba endemoniado, ¿se acuerdan? Cuando lo llevaron y ellos no podían sacarle al demonio, llega el Señor Jesucristo y les dice, están alegando con los fariseos y les dice de qué están alegando y es que les traje a mi hijo y ellos no han podido echar fuera el demonio. El Señor dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Pero luego el Señor Jesús se volvió al padre de ese muchacho. Y en Marcos 9, versículos 23 y 24, Jesús le dijo,
Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y noten lo que dice el papá del muchacho en el versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Esta persona se dio cuenta de que no podía esconder su corazón de Dios, de que Dios podía ver su corazón de incredulidad. Y dijo: Señor, yo siempre he profesado que creo, pero me estoy dando cuenta ahorita que no creo como creía creer. Por favor, ayuda mi incredulidad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer si nos sentimos torcidos ahorita. Decir: Señor, sí me reí. Señor, sí dudé. Señor, ayuda mi incredulidad. La palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa que haya habido incredulidad en nuestro corazón. Nos tenemos que volver a Él y dejar que Él cumpla lo que nos ha dicho. Ahora, gracias a Dios, Sara no se quedó en su incredulidad. Ella creyó lo que Dios le dijo y la promesa se cumplió. Y se da testimonio de ello en Hebreos capítulo 12, los versículos 11 y 12, dice lo siguiente: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Noten, no lo que estaba delante de ella, no que ella tenía 89 años, no que su marido ya estaba anciano. Creyó lo que Dios le había dicho y creyó que porque Dios era fiel, lo que Dios le había prometido se iba a cumplir. Y noten lo que dice el versículo 12: por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Se fijan, Dios tiene mucho más sentido del humor que Sara. Sara nada más lo llamó viejo. Dios aquí lo está llamando muerto. Pero Sara creyó y Dios honró su fe. Y porque Sara creyó, tuvo el hijo. Que Abraham a los 100 años y ella a los 89 procrearon. Génesis 21, los versículos 1 al 3, terminamos con esto. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz Sara, Isaac. E Isaac quiere decir risa. Ese es Dios. Fe como grano de mostaza. Fe para creer no solamente que Él es, sino que es galardonador de aquellos que le buscan. Fe no solamente para creer que existe, sino fe para creer que Él es fiel. Y cuando nuestra razón y todo nuestro ser y nuestro mismo corazón nos dice: es imposible, tenemos que responderles nosotros: con Dios todo es posible. Todo es posible. Porque he resuelto en mi corazón hoy que para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada difícil. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree? Porque si lo cree, no hay por qué preocuparse ya más. Hay que dejárselo a Él. Él sabe mejor qué hacer con ello.
Nuestra razón tiene su límite, nuestro corazón es engañoso, ¿quién lo puede conocer? Pero Dios es fiel. Amén.